dedicar esta conferencia a preguntas y respuestas. Solo nos quedó pendiente Eduardo y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. A ver si captaron ahí para que me ayuden. Adelante, Eduardo. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, si la banca de desarrollo va a participar en créditos y apoyos para las 14 hidroeléctricas que se están modernizando para aumentar la generación de electricidad de energía limpia que hacen porque hay que acordarse que anteriormente la banca de desarrollo pues sí daba bastantes recursos para proyectos como eólicos de autoabastecimiento y como el de Eólica del Sur, Piedra Larga, todos estos en Oaxaca que inclusive generaron con la construcción conflictos sociales con los pueblos originarios de esa zona. Entonces yo quisiera saber si va a participar la banca de desarrollo en el proyecto de modernizar estas 14 plantas hidroeléctricas. Es de $1,000 millones. Es bastante, es una cantidad fuerte. Entonces esa sería mi primera pregunta. Sí, se está llevando a cabo este proyecto en la Comisión Federal de Electricidad, en el área de finanzas. Ya tienen un plan. Parece que hay empresas extranjeras que producen turbinas y equipos eléctricos que están garantizando el que van a obtener de sus gobiernos y de los bancos de esos países, esto es Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, financiamiento para el cambio de turbinas y de equipos en las hidroeléctricas. De todas maneras, vamos a pedirle al licenciado Bartlett, a Edmundo Sánchez Aguilar, que es el financiero muy inteligente, que nos explique cuál es el procedimiento para financiar este plan. También hay posibilidad de que se haga con la banca de desarrollo, que para eso es, pero ya tenían ellos un esquema. Lo que me consta es de que es un programa muy importante porque son equipos que se van a renovar, que datan de 40, de 50 años o más. Entonces son turbinas ya antiguas y ya hay tecnología más avanzada, que significa
generar más energía eléctrica. ¿Sí? Y tenemos pues las instalaciones. No hay que olvidar que los gobiernos posrevolucionarios llegaron a construir alrededor de 60 hidroeléctricas y unas plantas extraordinarias, por ejemplo, lo que hicieron en el sureste, en el río Grijalva, Chicoacén. Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñita, lo que se hizo en el Papaloapan, 2 grandes hidroeléctricas. Entonces, y así, Infiernillo, en Michoacán, todo esto en el tiempo que fue secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, lo que se conoció como el periodo del desarrollo estabilizador. Hubo mucha inversión pública en infraestructura en ese tiempo, de manera especial en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Entonces, existe toda esa infraestructura que fue lo que debieron hacer los gobiernos neoliberales, reforzar esa política. Sin embargo, se dedicaron a privatizar. En eso consistió todo el periodo neoliberal. Pero ya la infraestructura que existe para hidroeléctricas es muy buena. Estamos generando 9% de toda la producción de energía con hidroeléctricas, pero si se resuelve lo del despacho, que eso es muy interesante, podría de inmediato aumentar al doble, es decir, 18% de generación de energía limpia. Con las hidroeléctricas, solo con el despacho. Yo les he platicado, y esto sirve para que la gente vaya tomando más conciencia del porqué de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica. En estas presas del Grijalva, por la política de beneficiar a las empresas particulares, no se le despacha a las hidroeléctricas, o sea, no se les permite que generen energía eléctrica. Y si tienen 6 turbinas, operan con una turbina. Entonces, no generan energía y tienen que acumular, almacenar agua suficiente o en exceso en los vasos, porque no pasa agua, para que no turbinen. Entonces vienen las temporadas de huracanes, que es lo que ha pasado, se llenan por completo y sueltan el agua e inundan Tabasco. Fíjense la gravedad, porque ya no es un asunto económico, es un asunto de un daño a miles de familias. Es una violación a derechos humanos por
darle preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Entonces, entrando, yo planteé, ya no va a haber inundaciones, porque vamos a controlar las presas. Pues no pude a la primera y se inunda Tabasco. Entonces, de nuevo, a ver, un decreto presidencial que empieza a aplicarse el 1 de enero de este año para que tengan preferencia las hidroeléctricas y puedan ser despachadas primero, porque no se puede alegar de que se trata de energía sucia, es la energía más limpia, la que se produce con el agua, porque está el vaso de la presa, entra por un túnel el agua, está la turbina, el agua mueve la turbina, sale de nuevo el agua al caudal del río. Donde está saliendo el agua, ahí hay pájaros, ahí hay pescado. No hay nada químico, todo es mecánico. Ese es el proceso. Y es barata. Y es lo más barato que hay. Pero además tenemos la infraestructura. Imagínense la perversidad de subutilizar la infraestructura que es de la nación, que es del pueblo, para que ganen o para que hagan negocio particulares. Eso es rapiña, es pillaje, Además, es vandalismo oficial. Bueno, ¿qué sucedió a partir del decreto? Lo puedo probar. Un día voy a traer los datos. Aumentó la generación de energía en más del 200% y bajaron los volúmenes de agua en las presas. Ahora afortunadamente no tuvimos problema. Sin embargo, como en julio, un amparo en contra del decreto para que se volvieran a parar las turbinas. Así, de ese tamaño, es la irracionalidad, el absurdo, la ambición, el robo que significa la política que queremos cambiar en materia de energía. Porque si seguimos así, y ese era el propósito perverso, era quebrar a la Comisión Federal de Electricidad, que es subir la energía de los particulares, pagarla a precios elevadísimos y además venderla a los potentados a precios bajos, pagando menos que lo que pagan los usuarios domésticos. Ese es el enojo que tienen ahora. Por eso está el Reforma enojadísimo, el periódico Reforma, porque no quiere que pague más por la luz OXXO de un patrocinador del Reforma, el señor Fernández de Nuevo León. Ayer, con lo de
el enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso, en Dos Bocas, no, pues ya hablaban de un muerto y están, pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. Son tiempos de sopilotes. Hasta el expresidente Calderón, no sé si tienes por ahí un Twitter que puso, fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el Creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo, porque no se puede. Ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servir. ¿Cómo va uno a estar con desfiguros después de haber tenido la oportunidad, más en su caso, que no ganó? Sí. Y bueno, ya terminó su gobierno, ya, gracias a la vida, ya, lo hizo bien, lo hizo mal, ya, pero no, demasiado apego al poder, mucha ambición. Mire, acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas. ¿Quién lo dice? Reforma. ¿Podrían corroborar el fallecimiento del trabajador? Sería gravísimo. Así están. Lamentable. ¿Y el Reforma? ¿No tienes la primera plana del Reforma?